Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. That's good for you to know. Eso es bueno para que tú lo sepas. Because as long as you're in the world Porque mientras tú estés en el mundo and you're in him y tú estás en él and he's in you, y él está en ti, you are the light of the world. tú eres la luz del mundo. When he said these things, he spat on the ground and made clay with a saliva and anointed the eyes of the blind man with clay. Dicho esto, escupió en tierra, hizo todo con lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. He said, go wash in the pool of Siloam, which is translated sent. So he went and washed and came back seeing. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que está traducido Shalom, que traducido es enviado. Fue entonces se lavó y regresó viendo. And in a couple of other verses, you see where when he came back seeing, Y en otro par de versículos ves que cuando él regresó ya viendo, nobody wanted to believe that this was the same guy that was begging. nadie quería creer que este era el mismo tipo que estaba pidiendo limosna. No one could understand how this miracle could happen. Nadie podía entender cómo este milagro podía haber ocurrido. You see, in religion, Ves, en la religión they talk about miracles, hablan acerca de milagros, but it always frightens them or they don't believe it. que siempre o los asusta o no los creen. You remember the Gadarene wild man in the mountains? ¿Te acuerdas del hombre, el gadareno allá en las montañas? You remember the one who was screaming and would cut himself with rocks? ¿Te acordabas aquel que gritaba y él se cortaba con las piedras? As long as he was cutting himself with rocks and screaming like a madman, Con tal él siguiera cortándose con piedras y gritando con un hombre loco, no one cared. a nadie le importaba. But the minute he got his miracle, Pero el minuto que recibió su they milagro, wanted to kick him out and Jesus for doing it. querían sacarlo a él y a Jesús por haberlo hecho. You see why you don't want to belong to this world system? ¿Ves por qué tú no quieres pertenecer a este sistema del mundo? Selah. So anyway, Selah. Así que de cualquier manera, the Pharisees wanted to talk to this man. así que los fariseos querían hablar con este hombre. Because like most of the miracles Jesus did, Porque como la mayoría de los milagros que Jesús hizo, it was on the Sabbath day. fue en el día sábado. And the Pharisees said, this man is not from God. Y dijeron los fariseos, este hombre no viene de Dios. How can a man be from God and heal somebody on the Sabbath? ¿Cómo es que un hombre puede venir de Dios y sanar en un sábado? And the Pharisees and the Sadducees were all convinced that this man was not from God. Y los fariseos y los saduceos todos estaban convencidos que este hombre no venía de Dios. And they didn't even believe this man was ever blind, so they called his parents. Y ni siquiera creyeron que este hombre alguna vez estuvo ciego, así que llamaron a sus padres. And because the parents were frightened to be turned out of the temple, Y porque los padres tuvieron miedo de que lo sacaran del templo, they didn't want to answer the questions. They wanted him to answer the questions, the blind man. no quisieron ellos contestar la pregunta, querían que el ciego mismo contestara las preguntas. So they called him again. Así que lo volvieron a llamar, And in verse 24, versículo 24, and he says, call the man that was blind, give God the glory. We know that this man is a sinner. entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. And he answered and said, whether he's a sinner or not, I don't know. One thing I know, I was blind and now I can see. Entonces respondió, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. And then the religious system in verse 26 wanted to know, okay, how did he do this miracle? Y en el sistema religioso, en versículo 16, quería saber, bueno, ¿y cómo es que hizo este milagro? Everybody wants a menu to get healed or a miracle. Todos quieren un menú para ser sanados o para recibir un milagro. Everybody wants to know if Jesus used a half ounce of spit, a quarter ounce of spit, how much clay, you know how it goes. Todos quieren saber si Jesús hizo una media onza de escupida, un cuarto de onza de escupida, cuánto lodo, tú sabes cómo funciona eso. Religion. Religión. In verse 27, he said, I told you already and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you also want to become his disciples? Y el versículo 27 dice, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? That got him a little upset. Eso como que les molestó un poquito. We know that God spoke to Moses. As for this fellow, we do not know where he is from. Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. You see, religion will never know why or where God is. ¿Ves? La religión nunca va a saber por qué o ni dónde se encuentra Dios.
That's why you must be led by the Spirit. Es por eso que tú debes ser guiado por el Espíritu. Jesus told Nicodemus, the Spirit is like the wind. Jesús le dijo, Nicodemo, el Espíritu es como el viento. He blows where he wants to blow. Sopla donde quiere soplar. He doesn't use a formula. No usa fórmula alguna. He does what he is supposed to do Él hace lo que supuestamente tiene que hacer when he's supposed to do it. cuando él tiene que hacerlo. In verse 30, the man answered and said to them, why, this is a marvelous thing that you do not know where he is from, yet he has opened my eyes. Y versículo 20 dijo, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. And in verse 31, he says, now we know that God does not hear sinners, but if anyone is a worshiper of God and does his will, he hears him. Y versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Since the world began, it has been unheard of that anyone opened the eyes of one who was born blind. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. If this man were not from God, he could do nothing. Si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Now look at verse 34 Ahora mira el versículo 34. and listen to the ignorance of religion. Escucha la ignorancia de la religión. They answered and said to him, you were completely born in sins, and you are teaching us, and they cast him out. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. In verse 3 of chapter 9, Jesus says, this man didn't sin, and neither did his parents. En versículo 3 dice, no es este que pecó ni sus padres. And yet, they're telling this man, obviously, you're born in sins. Y sin embargo le están diciendo a este hombre, tú naciste en pecado. You see, religion always has a theology. ¿Ves? La religión siempre tiene una teología. The theology is what keeps us bound and unable to receive the truth. La teología es lo que nos mantiene atados e incapaces de recibir la verdad. God was showing us something in this thing. Dios nos estaba mostrando algo en esto. He was showing us that it has nothing to do with form. Nos estaba mostrando que no tiene nada que ver con forma. It has everything to do with the substance. Tiene todo que ver con la substancia. The Holy Spirit is the substance. El Espíritu Santo es una substancia. He's the substance of life. Es la substancia de vida. He's the substance of change. Es la substancia de cambio. And he's the substance for your miracle. Es la substancia para tu milagro. You cannot believe a system. No puedes creer un You sistema. cannot believe a theology. No puedes creer una teología. You have to put your trust in the Spirit of God. Tienes que poner tu confianza en el Espíritu de He's Dios. the only one you can trust. Es el único en que puede confiar. So he gets kicked out of the temple, Así que lo expulsan del templo. and Jesus came in verse 35. Y en versículo 35 vino And he Jesús. says he heard that they cast him out, and he found him. He said, do you believe in the Son of God? Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? And he answered, who is he, Lord, that I may believe in him? Él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesus said, you have both seen him, and it is he who is talking with you. Le dijo Jesús, pues le has visto y él que habla contigo, él es. And then look at the response in verse 38. Y mira la respuesta del versículo 28. Lord, I believe, and he worshiped him. Creo, Señor, y le adoró. Believing is always demonstrated with worship. Creer siempre se demuestra con adoración. If there's no worship, there's no believing. Si no hay adoración, no hay creer. You say one thing with your words, Tú dices una cosa con tus palabras but what you do with your worship is totally different. y lo que haces con tu adoración es totalmente diferente. Worship brings the reality of what you believe. La adoración trae la realidad de lo que tú crees. If you could see reality, Si tú pudieras ver realidad, you would never stop worshiping. nunca dejarías de adorar. I want you to get that. Quiero que entiendas eso. He's waiting for you to worship him, Te está esperando a que tú le adores a él, not for what you don't have. no por lo que no tienes,